aquí en reseña van a ir ciertas peculiaridades del individuo. Si es macho, si es hembra, si es un San Bernardo, si es un dálmata, si es un chihuahueño, si es un pomeranian, si es un persa, un azul ruso, si es mestizo, etcétera. ¿Vale? ¿Para qué? Para que yo tenga valores, para que yo sepa en dónde yo voy a obtener valores de referencia. Veo que en el chat nos escriben. ¿Se puede con un hámster? En teoría se podría con un hámster, pero se va a dificultar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tomar temperatura corporal, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, aunado al pulso. ¿Se pueden tomar todos estos parámetros fisiológicos en el hámster? Sí se pueden. Ahora, si es la primera vez que lo vas a hacer, quizás se te dificulte y yo te recomendaría lo hicieras en otro individuo, ¿vale? Si tú ya tienes experiencia tomando estos parámetros en tu animal de compañía como el hámster, adelante. Ahora, esa es la primera dificultad. Si nosotros sabemos cómo poner a hacer el ejercicio a esos animales, también se puede hacer. Esa es la cuestión, por ejemplo, con los gatos que vamos a tener. Para muchos de nosotros, quizá ya conocemos a nuestros animales de compañía y poner a ejercitar a un gato es muy sencillo. Si nosotros no logramos ejercitar adecuadamente al gato, no nos va a funcionar el experimento. Entonces, háganlo con un individuo que ustedes puedan tomar tanto los parámetros fisiológicos como individuos en los que se les resulte sencillo hacer este ejercicio. Y ahora Verónica nos comparte, si mi gata está esterilizada, ¿le pongo no entera? Sí, o le puedes poner esterilizada, como quieras, como veas. Normalmente se hace en el macho lo que nos interesa, pero sí, cualquiera está bien. ¿Vale? Ok. Y entonces acá, ahora me van a confirmar si ustedes pueden editar este documento. Yo aquí ya le puse mi nombre, la reseña, el individuo. En toda esta fila es en donde yo voy a trabajar. La idea de este documento es que ustedes se sitúen acá, en este lado de la tabla, y pongan su nombre. No es necesario que pongan su nombre completo, con que pongan, no sé, algún apodo, algún nombre, algo que nos represente que aquí están. Y también aquí es donde nosotros vamos a tomar asistencia hoy. Entonces, si ustedes ponen su nombre y completan su fila, es la asistencia de hoy. ¿Me expliqué? Sí. Sí. Ok. Y entonces aquí ustedes le pueden poner, Juan, ¿quién es? Pues mi hermano, hombre, 15 años. Ahí sí no me van a poner si está entero o castrado, ¿verdad? Me ponen Juan, 15 años, humano, varón. Ya, punto. Se acabó, ¿no? Y si me ponen la pukis, perro, hembra de 10 años, talla mediana. La reseña, al final del día, lo que nos va a ayudar es a buscar valores de referencia, ¿no? Para una perra de 13 años de talla mediana hay ciertos valores de referencia. Si ustedes se ayudan, se asesoran con sus familiares, bueno, hay valores de referencia para humanos y puede depender si es varón, si es varón o si es mujer, dependiendo del sexo, y si es joven, si es adulto, etcétera. Entonces, la reseña nos va a ayudar a encontrar estos valores de referencia. Ya veo que ya están llenando la tabla. ¿Tienen dudas sobre esto? Ok, lo voy a tomar como un no. No hay dudas. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Alguien vio el video?
Nos pone Elisa, sí. Dime, Elisa, o quien también haya visto el video, ¿qué vamos a hacer hoy? Ya les estuve platicando un poquito, pero ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué decía en el video? Tomar los valores fisiológicos, ¿no? En el video y en el manual nos explican cómo tomar la temperatura, la frecuencia cardíaca, el pulso, valorar el pulso y la frecuencia respiratoria. Entonces, vamos a hablar un poco de los, como dice Elisa, los valores fisiológicos. Nosotros vamos a tener parámetros fisiológicos, ¿no? Ahora voy a hacer una distinción acá. Ustedes normalmente la escuchan como constantes fisiológicas. ¿Por qué? Porque son valores que deben de estar dentro de ciertos rangos para que esté en adecuado funcionamiento el organismo. Nosotros acá en el departamento de fisiología no nos gusta tanto la palabra constantes porque justamente los parámetros fisiológicos van a estar variando a lo largo del tiempo, ¿no? Constante es algo que no cambia a lo largo del tiempo. La frecuencia respiratoria, por ejemplo, es un parámetro fisiológico que bien puede variar a lo largo del tiempo y en determinadas condiciones, como lo vamos a ver hoy. La temperatura, por ejemplo, su rango de variación es muy estrecho, ¿no? Normalmente en los individuos va a ser de 1 o 2 grados centígrados de variación y se va a mantener en un rango súper estrecho, pero va a variar. Entonces, lo que nosotros conocemos como constantes fisiológicas lo manejamos como parámetros fisiológicos, porque un parámetro es un valor que puede estar en un rango y modificarse en ese rango. ¿Sí me expliqué? Ahora, tenemos parámetros fisiológicos que su variación es muy estrecha. Por ejemplo, los valores fundamentales para el funcionamiento celular, como es la temperatura, el pH, la presión parcial de los gases, etcétera. Todos estos rangos van a fluctuar por muy poquito margen. ¿Por qué? Porque si salen de estos parámetros, lo que va a ocurrir es que no se va a llevar a cabo un medio interno adecuado. Y entonces acá entra otra palabra que nosotros vamos a utilizar mucho, la homeostasis. La homeostasis, ¿se acuerdan qué era la homeostasis? Sí. ¿Qué recuerdas de homeostasis, Gabriel? Recuerdo que es el conjunto de mecanismos que nos ayudan a mantener justamente esto de nuestras constantes fisiológicas dentro de un rango constante. Ok. ¿Alguien quiere agregar algo de lo que dijo Gabriel? Es el correcto funcionamiento de todo el medio interno, ¿no? Excelente. Entonces ya tenemos varias palabras aquí fundamentales. Medio interno, regulación, equilibrio, ¿no? Acá la homeostasis es el estado, ¿no? La homeostasis es un estado en el cual se van a estar conservando ciertas variables en ciertos parámetros
en el medio interno, la temperatura, el pH, todo lo que nosotros estamos platicando. Ojo acá, hay que hacer diferencia entre la homeostasis y los procesos homeostáticos. Los procesos homeostáticos son las acciones por las cuales se conserva estos parámetros. La frecuencia, aumentar, disminuir la frecuencia respiratoria, aumentar la fuerza de contracción del corazón, jadear para mantener una temperatura, ¿no? Entonces, las acciones para conservar la homeostasis, todas esas acciones son los procesos homeostáticos. La homeostasis como tal es el estado, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a tener 3 parámetros: temperatura, frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca. Cuando nosotros lo tomemos en reposo, la última variable que yo voy a tomar va a ser la temperatura, porque la temperatura implica meter un termómetro por el recto del animal y ello me puede dificultar el manejo si yo tomo la temperatura primero y puedo variar la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. Un examen general, un examen físico general de los animales siempre tiene que empezar de lo menos invasivo a lo más invasivo. Entonces, por ejemplo, cuando llega un paciente a la clínica, lo primero que yo tengo que hacer es evaluarlo sin molestarlo en menor medida. Primero reviso el estado mental, la condición corporal, veo, por ejemplo, los signos, ¿no? Todo lo que yo vea sin implicar tocarlo. Después ya lo voy a tocar, lo voy a palpar, lo voy a auscultar, voy a hacer algunas pruebas como los reflejos tuxígenos, los reflejos deglutorios, etcétera. Entonces ya lo estoy tocando para finalizar justamente con manejos que al animal puedan incomodar, como es la toma de temperatura. Entonces yo voy de lo menos invasivo a lo más invasivo, siempre dejando lo más invasivo al final para que el animal se deje en todo el examen físico, se vaya adecuando poco a poco, y si en algún momento se pone agresivo, ya no quiere manejarse, bueno, eso ya fue al final. Entonces, la temperatura en nuestro caso, en reposo, va a ser la última variable que nosotros vamos a tomar en nuestros animales de compañía. ¿Cuál va a ser la primera? Puede ser la frecuencia respiratoria, porque la frecuencia respiratoria ustedes la van a tomar viendo a su animal de compañía y viendo las expansiones de la caja torácica. Un ciclo respiratorio es inspiración y expiración. Entonces, si ustedes pueden evaluarlo a simple vista, ustedes tienen un reloj de pulso y lo están viendo como inspira y expira, y van contando eso por 1 minuto. Eso sería lo ideal. A veces, nuestros animales de compañía no es tan sencillo ver esto. Lo que podemos hacer es poner nuestro estetoscopio en los campos pulmonares de nuestros animalitos, a un costado, y a escuchar. Podemos ponerlo ahí o lo podemos poner aquí delante del cuello para estar escuchando las vías respiratorias altas, y cada inspiración y expiración yo cuento un ciclo respiratorio. ¿Qué otra forma puedo tener? Si ustedes tienen un espejo a la mano, de estos espejos portátiles, pueden ponerlo enfrente y cada vez que el perro respira, expira vapor de agua. Y entonces cada vez que se empaña, eso es un ciclo respiratorio, ¿sí? La otra forma, si ninguna de estas les sirve, es colocar sus manos en el tórax cada vez, y ustedes van a sentir la expansión de la caja torácica, ¿sí?
y volvemos a contar los ciclos respiratorios que hay en un minuto. ¿Dudas con frecuencia respiratoria? No. Hay varias formas de tomarla, ¿vale? Entonces, lo ideal es ser lo menos invasivo, ¿no? Verlo. Si no lo puedo ver, ok, ya lo voy a... Quizá le pongo el espejo primero después de tratar de ver su expansión torácica, le pongo el espejo. Si ninguna me sirve, ahora sí, ya lo voy a tocar, ya lo voy a auscultar, ¿no? Ahora, la frecuencia cardíaca. Ustedes ya saben que la frecuencia cardíaca se puede auscultar. Entonces, yo ausculto y voy a escuchar los dos sonidos cardíacos. Bup-dup, bup-dup, bup-dup. Lo que nosotros ya vimos en nuestra práctica de ciclo cardíaco. Ahora bien, cada dos sonidos cardíacos, de manera general, es un ciclo cardíaco, por lo que nosotros ya vimos. Entonces, cada vez que ustedes escuchen bup-dup, eso es un ciclo cardíaco, ¿vale? Creo que no hay dudas con ello. Lo que yo puedo hacer acá es tomarlo en el foco de auscultación con el cual yo me sienta más seguro y tomar con un reloj de pulso igual, ¿no? Estar viendo cuántos ciclos cardíacos se presentan en un minuto. Lo que se realiza normalmente es tomar la frecuencia cardíaca por auscultación y a la par tomar el pulso. Yo voy a tomar, dependiendo del animal con el que yo esté haciendo, puedo tomar los 4 dedos o solo 2 dedos, que va a ser el índice y el medio, o también puede ser con los 4, índice, medio, anular y pulgar, y lo voy a meter por la cara interna del muslo, de la pierna. Y entonces yo voy a tomar, y justo a la mitad de la cara medial está la arteria. Yo voy a ejercer una ligera presión y cada presión arterial sistólica, cada presión de pulso, yo voy a sentir la distensión. Vaya, entonces cada vez que yo sienta cómo pulsa la arteria, eso corresponde a un ciclo cardíaco, porque ustedes ya saben que cuando se da la eyección ventricular se incorpora sangre del corazón a la arteria y esa es una onda que se va a propagar a través de todo el árbol arterial. Se evalúa conjunto. ¿Por qué? Porque el pulso tiene que corresponder con la eyección del corazón. ¿Me expliqué? Entonces, ahora, los que no tengan el estetoscopio para auscultar el corazón, lo pueden hacer bien, la frecuencia cardíaca la pueden tomar desde el pulso. Lo ideal sería que se tome paralelo, ¿no? Para estar corroborando la correspondencia del pulso. Si no tienen el estetoscopio, bien lo pueden hacer solamente con el pulso, ¿vale? ¿Dudas con esta parte? Entonces acá vamos a tomar, ya tenemos la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca. Ahora, ¿cómo tomamos la temperatura? La temperatura, yo voy a tener un termómetro. Se recomienda tener el termómetro digital. Si tienen el termómetro de mercurio, yo preferiría que no lo hicieran. ¿Por qué? Los termómetros de mercurio son muy gruesos y son un poco lentos cuando hablamos de animales. Entonces, lo que se hace es, nosotros le ponemos algún lubricante, le ponemos vaselina. Si no tenemos vaselina en casa, lo que pueden utilizar es con un poco de agua caliente y un poco de jabón neutro. Es bien importante jabón neutro. Por favor, eviten jabones como
con mucha fragancia, con mucho olor, porque muchas veces tienen sustancias irritantes. Entonces, con jabón neutro y agua caliente, pueden ponerle un poco y ya lo están lubricando. También pueden ponerles aceites minerales que sean justamente para contacto con mucosas, ¿no? Pero si no tienen, no pasa nada. Jabón neutro y agua caliente es más que suficiente. Colocan un poco o aceite vegetal y colocan un poco en el termómetro y lo introducen en el ano. Ahora bien, no vayan a agarrar y meterlo así de volada. Lo que primero tienen que hacer es agarran a su animal y por la parte posterior y el termómetro van a ir estimulando poco a poco para que el animal no se sienta tan agredido. Entonces, aquí está el ano, lo que van a hacer es con el termómetro lo van a poner y van a hacer ligeros movimientos circulares para que el animal vaya relajando un poco el esfínter anal externo. Cuando hacen eso, ingresan gentilmente el termómetro y lo van a colocar así, en una dirección diagonal para que lo que está sensando acá del termómetro entre en contacto con la mucosa y no entre en contacto con las heces. ¿Por qué? Porque si yo lo hago así nada más, al final acá hay heces y lo que yo voy a estar tomando son la temperatura de las heces en vez de la temperatura del animal. Yo les decía que no con el termómetro de mercurio, porque tengo que hacer esto y a veces son más anchos y más lentos. Entonces yo tengo que dejar ese termómetro más tiempo, lo que implica más molestia del animal. Y pueden estarse forcejeando ustedes con el animal. Y el termómetro de mercurio es eso, tiene mercurio. Entonces, si se llega a romper, ese mercurio puede llegar a salir y el mercurio es tóxico en el organismo. Entonces, yo preferiría que no utilizaran termómetros de mercurio para esta práctica. No, porque también estaríamos en el entendido que es de las primeras veces que lo realizan y puede representar un riesgo, ¿vale? ¿Está mal tomar la temperatura con termómetro de mercurio? No, no está mal. Simplemente, pues sí se necesita una cierta práctica. Ahora bien, en el caso de humanos, la respiración, si ustedes lo van a hacer con otro individuo, pídanle que cierre los ojos y ustedes vean esta parte del pecho o justamente lo pueden ponerle este espejito enfrente de él sin que lo vea. ¿Por qué? Para que no piense en su respiración. Ustedes han ido al doctor también y les han evaluado los campos pulmonares. En humanos es en la espalda, en la parte superior. Y entonces pónganle el estetoscopio en la parte superior de la espalda. Ahí estarán los campos pulmonares en humanos. Para la frecuencia cardíaca, igual ustedes tienen, ahorita les voy a poner ambos focos de auscultación, tanto en humanos como en animales, por si ya se les olvidó, y ustedes tengan esto a la mano. Entonces, también lo pueden tomar por el pulso. Acuérdense que acá, en donde está el pulgar, aquí transcurre la arteria radial, o bien lo pueden hacer desde la arteria braquial, que transcurre por aquí, por el brazo. Si ninguna de las dos la pueden localizar, también lo pueden hacer desde la carotidia. Pídanles que la vista la lleven a un lado y aquí buscan la presión arterial y toman la frecuencia cardíaca. La temperatura no la van a tomar por vía rectal en humanos. La van a tomar en el pliegue de la axila. Ya saben cómo
a todos nosotros nos han tomado la temperatura. ¿Tienen dudas respecto a esto? No. Ok, vale. Son las 7:41. Entonces, a más tardar a las 8:10 de la mañana, debería de estar, oh, ya me equivoqué, debería de estar completo todo nuestro cuadro. En reposo, eh, inmediatamente después del ejercicio, una vez que ustedes ya lo hayan hecho en reposo, si es su perro, dense unas vueltas con él, jueguen con él, estimulen la actividad física. Si es el gato igual, aviéntenle una pelota o jueguen con el láser. Ustedes conocen a su animal de compañía y saben a qué estímulos responden. Justamente inmediatamente después que terminaron la actividad física, toman estos parámetros fisiológicos y esos van a ser los valores de ejercicio. Van a dejar que transcurran de 3 a 5 minutos la recuperación y vuelven a tomar los parámetros. ¿Sí me expliqué? Sí. Ok, entonces Sofía y Litsi les van a estar apoyando en las dudas que tengan, ya sea que las escriban por el chat o prendan sus micrófonos. Lo que yo ahora les puedo recomendar, acá están estos. ¿Sí lo ven? ¿Cuál prefieren que deje, el de perro, el de gato o el de humanos? El de perro. El de perro, ok. Entonces, yo les recomiendo que para esta práctica, si ustedes así lo desean, abran su video y ya nosotros los vamos ayudando mientras los vamos viendo. ¿Vale? Entonces, 8:10, la tabla tiene que estar completa. Hay una parte en donde dice interpretación. En esa parte de interpretación, déjenla y cuando nosotros estamos discutiendo estos resultados en el grupo, vamos a hablar de ella. ¿Vale? Sí. Ok. Voy a apagar mi video y mi audio, pero aquí estamos. Cualquier cosa, ya saben, nos pueden preguntar tanto a mí como a Litsi y Sofi. Beto, Sí. bueno, yo te escribí en el chat, pero creo que no lo has visto. Yo no tengo el termómetro, ¿podría dejar eso pendiente? Ah, ok, sí. Si no tienen termómetro, justamente póngale ahí en el cuadro de resultados, póngale sin termómetro y ya, es más que suficiente. ¿Vale? Ok, muchas gracias, Beto. Gracias a ustedes.
Beto, hay una pregunta de Leonor en el chat, que si se los puedo tomar ella misma. Gracias, Litzy. Mi gatito y mi gatito es mi inquieta. Sí, puedes tomártelas a ti. No hay problema. Ahora, como tarea te queda justamente procurar tomarle eso a tus gatitos. Cuando estemos cuando estemos en el ejercicio práctico, ya sea lo que te quieras dedicar, aves, perros, bovinos, cabras, etcétera, siempre van a haber pacientes que no se van a dejar, pero siempre se tienen que tomar, a pesar de que no se dejen. Déjalo, está bien, tómatelas a ti, pero se queda como pendiente practicar esta parte, ¿vale, Leonor? Sí, ahora mismo pongo focos de auscultación en gatos. Uy. Ok. Eso es común, que no puedas auscultar a los gatitos por ronroneo. Es común y más cuando cuando el tutor es el que está tomando la frecuencia cardíaca. Lo que puedes hacer es con un poco de algodón o papel, etcétera, puedes mojarlo y cuando estés tomando la frecuencia cardíaca, mojar su naricita. Moja su naricita o bien lo puedes hacer con alcohol. Justamente procura que sea poquito para que no le des vaya, no lo marees tanto al pobre gato. Para los valores de recuperación, procura que sean 4 o 5 minutos posterior al ejercicio o conforme tú vayas, que se va recuperando,
procura que no sea una recuperación completa. Tomarlo justo cuando apenas se va recuperando. Entonces, evalúa al animal. Noemi, ¿qué pasa con tu perrita? ¿Por qué no se deja auscultar? Es que me empieza a morder y es que ella solo se deja, como hacer cosas con su veterinario. Conmigo no se deja, piensa que estoy jugando. Ah, ya. ¿Hay alguien que te pueda apoyar? No, de hecho ahorita le tomé, mejor se dejó tomar el pulso, eso sí se lo dejó, pero cuando le tomo con el estetoscopio, como empieza a querer jugar, se mueve mucho y no escucho. Ok. Ahí lo que puedes hacer es cortarla, o sea, hablarle de tajo para que sepa que no están jugando, ¿no? Como llamarle la atención. Si tu perrita está tiritando mucho, Gracias. lo que puedes hacer es procurar llevarla a un lugar donde se sienta más segura, más cómoda, etcétera. O si es por el frío, justamente pues procurar tenerla en un estado más tranquilo. Justamente creo que no lo mencioné y veo que varios ya están en ejercicio. Eh, Cuando están en reposo, lo último que se hace es en ejercicio, pero después, inmediatamente después del ejercicio y en la recuperación, procuren tomar primero temperatura, porque esta variable va a cambiar muy rápido. Entonces, procuren tomar esta al principio. Si ya no la tomaron al principio, no se preocupen, no pasa nada. Pero si aún están por tomarla, tómenla primero. Temperatura. Si ya le pusiste alcohol y tu gatita sigue ronroneando, lo que puedes hacer es llevarla a otro espacio, quizá ponerlo en una superficie fría, algo que quizá sea un poco incómodo y ya no ronronee. Justamente ronronea por este contacto físico. Si no, no pasa nada. Pues si estás tomando, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, puedes tomarlo igual de las arterias. Puedes tomar la frecuencia de pulso y ponerlo como frecuencia cardíaca, ¿vale? Si lo que estás tratando de hacer es la respiratoria, bueno, hay varias opciones, lo puedes auscultar, puedes ponerle el espejito, puedes tomarle puedes oprimirle un poco el tórax para ver cómo se expande, etcétera. Si les está pasando eso con sus gatitos, procuren tomar otras medidas eh, para facilitar este trabajo, ¿vale? Beto, a mí me entró una duda. Sí.
Llevando a mi hurón al veterinario, a mí me dijeron que es complicado tomarle la temperatura a los hurones porque el estrés los puede estreñir o soltar del estómago. En ese caso, ¿de qué otra forma se podría tomar la temperatura? Se podría tomar como en el pliegue axilar. Vaya, o sea, muchas veces en estos animales que son tan pequeñitos, nosotros no podemos meterle el termómetro porque vaya, pues sí es desproporcional a su tamaño y sí los podemos llegar a lastimar. Lo que podríamos llegar a utilizar es esto. Hasta donde yo entiendo, lo ideal sería tomar estos termómetros justamente con los termómetros digitales, con estos termómetros infrarrojos, ya sea en el oído o en la frente. Y así tenemos una temperatura más fidedigna. Pero lo que ya, por último, si no tenemos otra opción, lo que podríamos realizar es tomar en los pliegues, tengo entendido. Pero lo ideal sería utilizar otro tipo de termómetros. Vaya, si ahora no los tenemos, pues es más que comprensible y lo que podemos hacer es tomarlo en la superficie. ¿Vale? Sí, gracias, Beto. Gracias a ti. Ahí siguen viendo los focos de auscultación. ¿O están viendo lo que estoy haciendo? Los focos. Excelente. ¿Cómo van? ¿Necesitan más tiempo? Ok, tomar eso como un sí necesitamos más tiempo.
Vale, veo que ya la mayoría está en recuperación, si no es que ya terminaron. Entonces, vamos a darles 5 minutitos más a las personas que todavía no terminan y comenzamos con el análisis. Para quienes ya terminaron, en interpretación, tienen que evaluar cómo están los parámetros fisiológicos en el reposo. Por ejemplo, si en el reposo el rango, voy a decir algo, un ejemplo, si el rango es de 36 a 37 y el animalito tiene 40, eso es por arriba del rango. Por arriba le vamos a llamar hipertermia. Si yo lo encuentro por debajo, será hipotermia. En la interpretación, si no veo modificaciones, le puedo poner así. Sin modificaciones es S o NA, no aplica. NA o normal, incluso le podría poner. O dentro de rangos, como ustedes crean más conveniente. Para la frecuencia cardíaca, igual. Me voy a ir a los valores de referencia y voy a ver si está por arriba de los valores de referencia, le voy a poner taquicardia. Si está por debajo de los valores de referencia, le voy a poner bradicardia, como viene en su manual. Y lo mismo para la frecuencia respiratoria. Taquipnea, si está por arriba de los valores de referencia, o bradipnea, por debajo de los valores de referencia. ¿Vale? Eso pueden hacer las personitas que ya van terminando y mientras esperamos a los demás. ¿Vale? Oye, Beto, Sí, sí, ¿qué pasó? en el caso del perro, según el manual es de 38.5 como que lo mínimo. Pero, por ejemplo, veo el de mis compañeros y el mío, que al menos midió 36.5. ¿Es normal? Supongo que por el tiempo o por qué será. Estamos hablando de la temperatura, ¿cierto? Sí, en perros. Ok, ahí por ejemplo podemos ver las tallas. Si te das cuenta en el manual de prácticas, te dice perro, temperatura 38.5, 39.5 y gato lo mismo.
Acá no te dice qué perro. Si es un cachorro, por ejemplo, puede ser incluso mayor. Si es un animal geriátrico o un animal a un animal mayor de edad, puede ser menor. Entonces, justamente para eso nos sirve la reseña que nosotros pusimos. Si el valor de referencia en el manual te causa dudas, puedes buscar dependiendo de el animal en el que estemos hablando. Gracias. Igual, otra cosa también puede ser la toma de la temperatura. Puede ser que todavía no nos hemos acostumbrado tan bien a tomar la temperatura y a lo mejor pueden haber hay algún error humano por ahí. Puede ser. Pero si la mayoría es así, habrá que ver. Ahora lo discutimos cuando estemos en viendo esta parte del análisis. Bueno, en mi caso a lo mejor sí fue error, pero lo voy a checar. Entonces igual se podría aplicar a la frecuencia cardíaca, porque igual viendo los datos de mis compañeros, yo creí que la frecuencia cardíaca de mi perro era muy baja, porque es una talla chica, y viendo los resultados de mis compañeros que igual tienen tallas chicas, veo que igual tienen frecuencias muy bajas, pero en la que da el manual es muy alta comparación en la talla chica. Acá, por ejemplo, va a variar en cuanto a la talla del animal. Entre sean animales más pequeños, la frecuencia cardíaca va a ser más alta, y entre sean animales más jóvenes, la frecuencia cardíaca va a ser más alta. Por eso, por ejemplo, acá en el manual dice razas pequeñas de 100 a 180 y podría parecer un poco excesivo. ¿Pero por qué? Otra vez volvemos a lo mismo. Si es un perro de talla muy chica, muy joven, puede llegar a incluso tener frecuencias cardíacas de 180. Aún, por ejemplo, un perro ya adulto que es de talla chica, etcétera, puede tener una frecuencia cardíaca de 100. Incluso entre ellos puede manejar rangos. O sea, el joven puede ir, no sé, de 170 a 190, ¿no? Y el adulto de talla chica puede ser de 90 a 120, por decir algo. Entonces sí habrá que considerarlo. Normalmente así es, y eso es en todos los animales, ¿no? Entre mayor sea el animal, por ejemplo, un caballo, si comparamos la frecuencia cardíaca de un caballo con la de un conejo, el conejo va a tener una frecuencia cardíaca superior. Si comparamos un gato con un elefante, el gato va a tener frecuencias cardíacas superiores. ¿Sí? Normalmente es así. Entre más jóvenes y más pequeños, de talla más pequeña, sean los animales, mayores rangos de frecuencia cardíaca manejarán. Ahí, por ejemplo, lo que nos comparte Angélica es súper importante. Hay recuerden que algunos equipos o algunos instrumentos, como en el caso de los termómetros, van a variar incluso entre fabricantes. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, si ustedes han salido ahora con esta nueva normalidad y les han tomado la temperatura, les dice, muy bien, usted puede pasar, tiene temperatura de 35 grados. Oye, espérame, ¿cómo 35 grados? Pues yo ya debería de estar muerto si tengo 35 grados, ¿no? Y eso va a variar dependiendo de los equipos. Que yo les pueda compartir, por ejemplo, esos termómetros infrarrojos se usa, por ejemplo, en bovinos de leche. Y conforme van subiendo su temperatura es cuando se acercan al celo. Y entonces te conviene tener equipos súper buenos que te detecten temperaturas muy precisas a distancias considerables. Y entonces hablamos del mismo tipo de equipos
Y sin embargo hay unos mejores que otros, ¿no? Que son más precisos que otros. Puede llegar a ser el caso de los termómetros digitales, por ejemplo, u otro tipo de instrumentos que nosotros utilizamos. ¿Ya están listos y listas? Ah, ok. Me piden que vuelva a explicar lo de la interpretación de nuevo. En su manual vienen valores de referencia y vienen palabras que nosotros utilizamos para clasificar a los animales. Voy a cambiar, acá pueden ver que cambié el documento de Google. Sí. Sí. Acá, por ejemplo, justamente lo que hace Gabriel. Vean aquí que Yuyis, que es su perrita, tuvo una temperatura de 35.5, que era lo que nos compartía. En el manual dice que la temperatura ideal en los perros debe de ser de 38.5. Entonces aquí está por debajo del valor de referencia y acá Gabriel bien le pone aparente hipotermia. Si está por abajo es hipo. Si está por arriba es hiper. ¿Arriba de qué? ¿Abajo de qué? De valores de referencia. Nos vamos a la frecuencia cardíaca, ¿no? 100, 62. Aquí, por ejemplo, Noemi le pone a Francis, que es su perrito, que tiene 75 latidos por minuto. Es una talla chica. Y el valor de referencia nos dice de 100 a 180 bradicardia, ¿no? Acá, por ejemplo, Fernanda, Noemi, igual nos ponen bradicardia, Elisa nos pone bradicardia. ¿Por qué podría ser normal que ahorita que están tomando sus valores, los perritos estén presentando una ligera bradicardia? Bueno, porque vienen de un estado fisiológico de descanso, ¿no? Apenas van despertando. Es normal, estos valores de referencia que ahora bien reporta el manual, es cuando los animales están activos, están en reposo, etcétera, ¿no? O sea, en condiciones que nosotros llamaríamos basales. Por ejemplo, durante la hibernación, durante el sueño, durante algunos estados fisiológicos de descanso, los parámetros fisiológicos pueden bajar y es normal. ¿La edad podría ser también? Claro que la edad también podría ser, Elisa. Los animales más adultos, más grandes, tienen frecuencias cardíacas, frecuencias respiratorias e incluso temperaturas más bajas que los individuos muy jóvenes, por ejemplo, ¿no? Vaya, Leonor, no te preocupes si tu gatita ya te protestó, déjalo así. Tenemos más que suficiente, ya tenemos suficiente material de trabajo. Esta parte de que ustedes practiquen la toma de los parámetros es justamente para que se vayan viendo, vayan experimentando todo este mundo mágico de el examen físico general, ¿no? Vean como bien María Fernanda y Violeta llegaron bien a la conclusión. Puede ser porque mi perro estaba dormido, van despertando, exacto. Entonces, conforme van despertando, las frecuencias cardíacas van a ser mayores. E incluso, por ejemplo, la frecuencia cardíaca varía a lo largo del tiempo, ¿no? No es lo mismo la frecuencia cardíaca cuando apenas van despertando, que cuando van a comer, que cuando están activos ya francamente despiertos, a cuando ya van a descansar, cuando está oscureciendo, etcétera. Entonces va a ir variando en función de estas cosas, ¿no? En frecuencia cardíaca voy a usar bradicardia si está por debajo de los valores de referencia y taquicardia si está por arriba de. En frecuencia respiratoria voy a usar taquipnea si está por arriba de los valores de referencia y bradipnea si está por arriba de bradipnea, si está por debajo, perdón, de los valores de referencia. Acá veo que espero nadie haya tenido problemas con el jadeo,
¿no? Normalmente cuando nosotros realizamos esta práctica, lo hacemos en perritos y normalmente algo muy común en los perritos es que estén jadeando. Ahora veo que no está pasando esto, al menos en el reposo. Sí, sí, Violeta, no te preocupes. Ok, bueno, entonces vamos a ver esta parte del análisis de los parámetros fisiológicos. Vayamos a la parte de la temperatura corporal. ¿Qué cambios se presentó con respecto del ejercicio al reposo? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con la temperatura corporal? Aumentó un poco. Aumentó un poco, ¿no? Acá, si se dan cuenta, los que tomaron la temperatura corporal subió de 36.5 a 36.8, son 0.3 grados centígrados. De 35.6 a 35.9, otra vez son 0.3 grados centígrados. De 36.5 a 37.5 son 0.6 grados centígrados. Y de 36.6 a 37 grados centígrados. Si se dan cuenta, este parámetro, voy a activar mi video, este parámetro no se modificó en gran medida. Hay algo que se llama variables plásticas y variables rígidas. La temperatura es una variable rígida. ¿Qué quiere decir con rígida? Que su nivel de fluctuación, lo voy a poner acá. Ahí vieron que cambié de pantalla, ¿no, verdad? No. Ok. Es que ya les dejé de compartir la pantalla como tal. Ok. Acá está. Si yo hago esto, ahora ustedes ven la pizarra. Sí. Excelente. Entonces aquí yo voy a tener temperatura, osmolaridad, presión, pH, presiones parciales de oxígeno, presiones parciales de CO2, etcétera, ¿no? Acá, todas estas tienen un rango. Yo tengo un rango de temperatura, un rango de osmolaridad, de presión, de pH, de presión parcial de oxígeno y de presión parcial de CO2. Supongamos que de aquí a acá es el valor de referencia, ya sea en grados centígrados, en osmoles, en milímetros de mercurio o en pH, ¿no? Aquí solo va a variar de aquí a acá, no va a variar en mayor medida. Estas serían variables rígidas. Las que tienen que tener un rango muy estrecho porque un aumento o una disminución exacerbadas pueden comprometer la vida, comprometen el funcionamiento celular, ¿no? Si yo a una temperatura de 40 grados centígrados, a lo mejor en humanos, eso ya es incompatible con el funcionamiento celular y tiene unas repercusiones que pueden ser mortales, ¿no? Un pH, por ejemplo, ustedes dirán, ay, bueno, 3 grados de pH. No es lo mismo un pH de 7 a un pH de 10. Son solo 3 y son solo 3 unidades, vaya, pero son muy considerables, ¿no? Eso ya es una alcalosis exacerbada, ¿no? La acidosis, por ejemplo, ya hablando de 6.8, que no es mucha la diferencia con el valor de referencia, ya estaríamos teniendo repercusiones en el funcionamiento y en la viabilidad celular impresionantes. Entonces, estas variables rígidas tienen un rango muy, muy estrecho de función, de variación en sus parámetros.
tenemos otras variables que les podemos decir variables plásticas. ¿Qué quiere decir? Que estas pueden variar en función muy grande, como por ejemplo puede ser la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, volumen sistólico, incluso puede llegar acá, volumen de ventilación minuto, volumen corriente, ¿qué otra cosa podría ser? La frecuencia de pulso. Todas estas, si ustedes se dan cuenta, tienen un rango, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar del rango que estábamos hablando hace ratito, que era de 100 a 180, ¿no? Aquí le voy a poner un valor, pero de 100 a 180. Esto ya es un valor considerable. E incluso el animal puede llegar a pasarse por arriba del valor de referencia o llegar a pasarse por abajo del valor de referencia. Y ello no implica que el animal se vaya a morir, como por ejemplo con las variables rígidas. Las variables plásticas normalmente pueden modificarse en esa medida porque atienden cambios de las variables rígidas. Por ejemplo, si hay un cambio en la presión arterial, tanto el volumen sistólico como la frecuencia cardíaca, aquí también podríamos hablar de la resistencia periférica total. Estas tres se pueden ver modificadas en mayor medida para que la presión no se vea tan modificada, ¿no? Por ejemplo, si hay un cambio en la presión parcial de oxígeno y presión parcial de CO2, la frecuencia respiratoria, el volumen de ventilación minuto y el volumen corriente se pueden modificar de tal suerte que las variables rígidas, que son variables estrechamente relacionadas con el medio interno, que es el líquido extracelular, el líquido en donde están inmersas mis células, no varíen en gran medida. ¿Se explicó esta parte de variables rígidas y variables plásticas? Sí. Excelente. Entonces, ok, tenemos esta parte de la temperatura. Ahora, vamos a tener diferentes tipos de mecanismos termorregulatorios. Nosotros tenemos termorreceptores periféricos y centrales, ¿no? Estos termorreceptores periféricos y arteriales están sensando, justamente como su nombre lo indica, la temperatura que el cuerpo presenta, y ello va a ir hacia el hipotálamo, que es el centro termorregulador, y del centro termorregulador se van a tomar varias vías que van a ser los efectos o mecanismos de termorregulación, ¿sí? Por ejemplo, conforme se está haciendo el ejercicio, los animales van a estar perdiendo calor por diferentes vías que ustedes ya estudiaron en teoría, ¿no? La evaporación, la conducción, la convección y la radiación, ¿no? Conforme un animal aumenta su trabajo celular, el trabajo celular, la energía, se libera en forma de calor. A mayor trabajo celular, mayor calor. En el ejercicio, lo que nosotros estamos esperando es que aumente la temperatura. Ahora bien, la temperatura durante el ejercicio puede estar exacerbada, o sea, la producción de calor puede ser tan intensa que se puede elevar su producción, vaya, cientos de veces más que en reposo. La pregunta es, si por ejemplo se puede elevar la producción de calor, ojo acá, la producción de calor en esa magnitud, ¿por qué cuando tomamos la temperatura solamente vemos variaciones que no llegan a modificarse en 1 grado centígrado, por ejemplo?
¿Por qué, por ejemplo, si el aumento es de cientos de veces más, por qué cuando yo tomo la temperatura solo aumentó pequeñas decenas de grados centígrados? ¿Qué se les ocurre? Que es la energía que liberan las células al tener mayor actividad, pero tiene que mantenerse dentro de esos niveles para que no empiece a afectarse esa actividad de las células y ellas mismas tienen que mantenerlas sobre esos números. Excelente, Noemi, excelente. Acá la producción de calor aumenta drásticamente y en altos deportistas la producción de calor, si no se tuvieran los mecanismos de termorregulación, sería mortal, francamente mortal. Sin embargo, acá entran los mecanismos de termorregulación, ¿no? Sensan y cambian. Se modifica la pérdida de calor. Aumenta, por ejemplo, la sudoración en humanos y en caballos. Y esa sudoración va a favorecer la evaporación y con ello va a favorecer la pérdida de calor, ¿no? En perros también se da por evaporación, pero con el jadeo. El jadeo es una respiración superficial con una frecuencia respiratoria elevada, ¿no? A ello se le llama polipnea. Acá no habría cambios en los valores de oxígeno. ¿Por qué? Porque se aumenta frecuencia respiratoria, pero se disminuye volumen corriente. Entonces, no se compromete esta parte que nosotros veíamos en el pH sanguíneo con la hiperventilación. ¿Se acuerdan de eso que lo vimos la semana pasada? ¿No? El jadeo es un mecanismo de termorregulación. Las gallinas, por ejemplo, también termorregulan jadeando. Los felinos igual, también pueden termorregular mediante el jadeo. Hay animales que no jadean y tampoco sudan, como es el cerdo. Entonces ahí se basan con la convección. Por eso esa imagen tan famosa del cerdito revolcándose en el lodo. ¿Por qué? Porque pasan su calor a el lodo, que está frío. Entonces, en contacto es un líquido y entonces ahí traspasan el calor. Hay veces, por ejemplo, si ustedes hacen ejercicio extenuante y se cansan mucho, ¿qué hacen? Se quedan acostados en el suelo. ¿Por qué? Porque el suelo está frío. Y entonces ahí están haciendo una pérdida de calor por conducción de calor. ¿Sí? Hay una duda. Sí, Gabriel. Ahorita que hablas de eso, de que nos quedamos en el piso y, o sea, muchas veces se habla de que cuando estamos calientes y de pronto bajamos la temperatura bruscamente, ¿sí nos puede hacer daño o al igual a los animales? Aquí, por ejemplo, todo es dependiendo de lo que estés haciendo, ¿no? Hay, por ejemplo, esta parte de hacer ejercicio y meterte al agua con hielos, ¿no? Y eso es por razones de metabolismo que los deportistas realizan. En realidad no es como que te haga daño. Aquí, por ejemplo, sería una exacerbación a los mecanismos de termorregulación. Aquí no se vio. Normalmente eso se ve. Cuando nosotros tenemos esta práctica y tomamos la temperatura inmediatamente después del ejercicio, hay veces que podemos ver que la temperatura no subió, incluso disminuyó en comparación a la que se presentaba en reposo. ¿Por qué? Porque los mecanismos de termorregulación fueron tales que sobrepasaron la pérdida de calor necesaria. Y entonces la termorregulación ahora se debería de enfocar en la ganancia de calor. Entonces, estos mecanismos homeostáticos todo el tiempo están operando. El ejercicio es una muestra muy clara y para ello voy a hablar en frecuencia cardíaca y en frecuencia respiratoria. Pero sí, ¿no? O sea, si te pasas de la mano y pierdes mucho calor, ese calor es un calor que tienes que recuperar posteriormente, porque tus células tienen que tener una temperatura ideal
para tener un funcionamiento celular adecuado. ¿Sí me expliqué? Sí, gracias. Excelente, ¿no? Entonces, la contribución a la homeostasis de las acciones termorreguladoras es eso, conservar la temperatura adecuada para el funcionamiento celular, ¿no? Ahora, ¿qué vimos en la frecuencia cardíaca? De 100 pasó a 115, de 62 a 74, 75, 81, 76, 110, 72, 102, 80, 110. Y así vemos, creo que en ningún caso, en ninguno, la frecuencia cardíaca disminuyó. En todas vemos un franco aumento. ¿Qué es lo que está pasando? Acá, ojo, nosotros ya vimos el control de la frecuencia cardíaca. Lo vimos con los varoreceptores. Sin embargo, los varoreceptores aquí no están ocurriendo en primera instancia. Me voy a explicar. Imagínense un animal alto deportista, llámese caballo de hipódromo, perro o galgo de carreras. Podríamos, incluso aunque no nos guste, hablar del toro de Lidia en el ruedo, hablar de los gallos de pelea, hablar de todos estos animales que físicamente se les exige mucho. Imagínense cualquiera de estos animales que cuando realiza el ejercicio desciende la presión arterial, desciende la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de CO2. Y ya después de que descendió, supongamos, hablemos de, por ejemplo, un toro de Lidia. Sale al ruedo, está en este estrés brutal, que es la corrida de toros, con una demanda física brutal, que es la corrida de toros, y ahí baja la presión arterial. Y entonces entran los vasoreceptores y regulan esa disminución en la presión. Ello implicaría un desastre fisiológico, porque el animal no tendría ni siquiera tiempo de regular esta parte. ¿Sí me explico? Entonces nosotros acá, en el ejercicio, tenemos que hablar de la estimulación neurogénica. Antes de comenzar a realizar el ejercicio, cuando el sistema nervioso central manda las señales de impulsos eléctricos a los músculos que se van a ejercitar, también manda señales a el bulbo raquídeo. ¿Se acuerdan ustedes que en el bulbo raquídeo está este centro vasomotor? Existe este centro de regulación también respiratoria, etc. El bulbo raquídeo representa un centro en el cual se está regulando la actividad cardíaca y la actividad respiratoria, ¿no? Antes de comenzar a hacer ejercicio, existe esto que en su manual llamaban protoalimentación o retroalimentación anticipada, ¿sí? Antes de que el toro de Lidia salga al ruedo y todo esto, ya hay un cambio en la frecuencia cardíaca. ¿Me expliqué? Entonces, ustedes lo pueden ver cuando ustedes mismos van a hacer ejercicio. Cuando ustedes van a hacer ejercicio, hay un estímulo neurogénico que manda esa información de, oye, cuerpo, prepárate, vamos a hacer ejercicio. Y entonces aumenta frecuencia respiratoria y aumenta frecuencia cardíaca. Se le conoce, por ejemplo, como la orden central. ¿Por qué? Porque el organismo se anticipa, porque presenta una ventaja evolutiva, se anticipa a modificar las variables plásticas para que las variables rígidas no se vean modificadas drásticamente durante el comienzo del ejercicio. Acá lo que estaría pasando
es que se hace una anteroalimentación a la frecuencia cardíaca y posteriormente van a haber unos ajustes finales. ¿Cómo son estos ajustes finales? Gracias al vasoreceptor. Los vasoreceptores, una vez que yo inicié el ejercicio, ya hubo una anteroalimentación. La anteroalimentación evitó que el parámetro fisiológico que es rígido se modifique en mayor medida. A lo mejor no fue lo necesario. Supongamos que aumenta mi frecuencia cardíaca. Yo comienzo a hacer un ejercicio muy extenuante y esa anteroalimentación no fue suficiente. Me ayudó a que ese parámetro no bajara tan drásticamente, pero necesito un poco más. Entonces, los vasoreceptores van a entrar y van a evaluar, ok, la presión puede estar bajando, entonces voy a tener una respuesta. A lo mejor mi anteroalimentación fue exacerbada, ¿no? La frecuencia cardíaca aumentó con el volumen sistólico, tal vez en una medida más de lo necesario. Entonces los vasoreceptores sensan y dicen, oye, espérate, disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye el volumen sistólico. Entonces, todas estas retroalimentaciones negativas que nosotros ya vimos en el laboratorio van a entrar posterior a la anteroalimentación. ¿Para qué? Para afinar las modificaciones pertinentes. Se hace el ejercicio, se lleva esta anteroalimentación, posterior retroalimentaciones negativas y posteriormente cuando se deja el ejercicio se sigue haciendo retroalimentación negativa y aquí ya vemos cómo disminuye la frecuencia cardíaca con relación al ejercicio y disminuye hacia lo basal. Vean acá, por ejemplo, aquí Tachito, de 58 latidos por minuto, hizo ejercicio, subió a 72 latidos por minuto y en la recuperación, por eso yo les decía que no esperaran a una recuperación franca para poder ver esto, cómo disminuye su frecuencia cardíaca, pero todavía no es la que estaba en reposo. ¿Me expliqué? Hay veces, por ejemplo, acá, en el caso de Clio, que de 88 pasó a 104 y posteriormente pasó a 74. Disminuyó por debajo de lo basal. ¿Pero por qué fue eso? Esto se debió a los mecanismos que están controlando la presión arterial en el animal. ¿Sí me expliqué? Ahora vean, yo les quiero presentar este esquema. ¿Se acuerdan lo que era gasto cardíaco? ¿Se acuerdan que gasto cardíaco es el volumen de sangre que el corazón está eyectando en un minuto? Entonces, gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca, ¿sí o no? Vean aquí en reposo el gasto cardíaco es de 5 litros por minuto en este individuo. Y acá aumenta más de 3 veces, 17.5 litros por minuto. Entonces, en ejercicio, el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca aumentan considerablemente. Por ello, aumenta el gasto cardíaco. Pero no es únicamente lo que nos muestra la imagen. También nos muestra una redistribución de el gasto cardíaco. ¿Se acuerdan de resistencia periférica total? Vean, por ejemplo, cómo acá van a haber cambios en los diámetros de los vasos sanguíneos que van a permitir, por ejemplo, que el aparato digestivo en reposo, cuando pasa en ejercicio, disminuye el porcentaje que se lleva de este gasto cardíaco. Acá, el porcentaje muscular en ejercicio, que es los músculos son los que trabajan en el ejercicio, aumentan considerablemente su aportación en el gasto cardíaco.
¿Esto por qué se debe? Hay una vasoconstricción en órganos que no están siendo, que no son tan activos en el ejercicio, como es el caso del aparato digestivo y como del aparato renal. Vean aquí, esto es bien padre. El cerebro en reposo se lleva el 14% del gasto cardíaco. En ejercicio, el cerebro se lleva 4.3% del gasto cardíaco. Uno pensaría que disminuye el flujo sanguíneo que se está mandando al cerebro. Pero si ya lo vemos en números, vean cómo en reposo recibía 700 mililitros por minuto. En ejercicio, 750. Está aumentando incluso más su cantidad de volumen sanguíneo por unidad de tiempo. Esto es gracias al aumento del gasto cardíaco. Algo tan vital como el cerebro no puede perder su aportación, aún incluso en el ejercicio. ¿Qué pasaría si se perdiera? Nos desmayamos, ¿no? Y esto es lo que nos representa esta gráfica. Además, en el ejercicio tenemos la bomba muscular que favorece el retorno venoso. Ustedes ya saben que favoreciendo el retorno venoso se favorece el volumen sistólico. Aquí solo es una muestra de cómo aumenta el retorno venoso. Hay 1000 ejemplos. Por ejemplo, los metabolitos del ejercicio, el CO2, la acumulación del CO2, la disminución local de presión parcial de oxígeno, también el CO2 es local, la producción de potasio, la producción de ácido láctico, etcétera, van a vasodilatar las arterias, ¿no? En este caso que estamos viendo acá, lo que se hace es que cada vez que se contrae el músculo, se contrae, se relaja, se contrae, se relaja. Eso es el ejercicio. Conforme esto se va haciendo, el volumen sanguíneo en las venas principalmente, lo que va a generar es un aumento en el bombeo de sangre que va a estar retornando a el corazón. Va a haber un aumento en la distensibilidad del atrio derecho que tiene un reflejo y va a aumentar la contractilidad del corazón. Asimismo, recuerden que existe la ley de Frank-Starling. Conforme se va aumentando el retorno venoso, va a aumentar el volumen sistólico, la fuerza de contracción. ¿Sí? Eso es hablando de el gasto, de la parte cardíaca. ¿Sí? Nosotros vemos solamente lo de la frecuencia cardíaca, pero también está pasando cosas en la resistencia periférica total y también está pasando modificaciones en el volumen sistólico. Ya finalmente para la frecuencia respiratoria es lo mismo. Hay una anteroalimentación neurogénica que evita que las presiones parciales de gases y el pH se modifiquen en medida cuando se empieza el ejercicio. Incluso puede existir que la presión parcial de CO2 disminuye al inicio del ejercicio. ¿Por qué? Y nosotros lo hablábamos la clase pasada. Imagínense que ustedes van a levantar pesas. Cuando ustedes van a hacer eso, ustedes ya están cambiando su patrón respiratorio incluso antes de que hagan la actividad física, ¿no? Y ustedes, no sé, por ejemplo, van tarde en Copilco, tienen clase hasta el edificio 1 y se tienen que echar la carrera. ¿Qué hacen? Toman aire y toman vuelo y se echan a correr. Pero esa inspiración profunda y ese aumento en la frecuencia respiratoria antes de que empiecen a correr permiten que los valores de presiones parciales no disminuyan por debajo de los valores normales, ¿no? Ya después entrará otra vez las retroalimentaciones negativas para hacer los ajustes finales. ¿Cuáles? Los quimiorreceptores periféricos y arteriales que nosotros bien ya conocemos.
Ya nada más por último, quiero que vean esta gráfica. Esto es la volumen corriente, ventilación minuto. Este es volumen corriente. Este es la frecuencia respiratoria y esta es la intensidad del ejercicio. Conforme yo voy aumentando la intensidad del ejercicio, vean cómo aumenta en primera instancia en mucha mayor medida el volumen corriente. La frecuencia respiratoria también aumenta, pero va ahí paulatinamente. Conforme se aumenta volumen corriente y frecuencia respiratoria, vean acá cómo va aumentando la ventilación. Esto sería, por decirlo de alguna forma, el volumen de ventilación minuto. Llega un momento en donde el ejercicio es tal que el volumen corriente y la frecuencia respiratoria pueden exacerbarse en mucha mayor medida. Vean, por ejemplo, cómo acá el volumen de ventilación minuto en reposo fue de 6 litros y puede llegar incluso a ser de 72 litros por minuto, de manera general. Esto incluso puede llegar incluso hasta 120 litros por minuto, ¿no? En el aparato cardiovascular igual, como el gasto cardíaco puede pasar de 6 litros por minuto a 24 litros por minuto. Entonces, aquí nosotros viendo estos cambios en frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y temperatura, podemos ver cómo se modifican estas variables respondiendo a cambios en el medio interno, incluso anticipándose a esos cambios. ¿Sí me expliqué? ¿Tienen alguna duda con esto? No. Ok. Ya nada más me robo unos minutitos de su tiempo. Ejercicio es bastante muy amplio y lo van a ver en fisiología de los procesos productivos. Aquí lo que nosotros queremos enfatizar es el papel de los mecanismos homeostáticos, ¿vale? Ya por último, su examen sería la siguiente semana. Les he habilitado los productos de aprendizaje de todas las prácticas, a excepción de esta. Sin embargo, son opcionales. Si ustedes las quieren entregar, tienen hasta el miércoles de la siguiente semana, a medianoche se cierra y la pueden entregar. Lo que yo les propongo es que ustedes las hagan y vernos en asesorías y revisar estos ejercicios en asesorías. Igual, les invito a tomar asesorías para ver algunos temas de algunas prácticas que ustedes quieran revisar. Para las asesorías, sí les pido que revisen con anterioridad, estudien su práctica para que lleguen con dudas muy puntuales y podamos ver el máximo de temas posibles, ¿vale? Sí, gracias. Nos vemos la siguiente semana. Esta fue nuestra última práctica del semestre y nos vemos para el examen colegiado. ¿Va? Sí, Beto, gracias, nos vemos. Gracias, hasta luego. Cuídense, que tengan Gracias, excelente Beto. día y una excelente semana. Gracias igualmente. Muchas gracias. Gracias, Beto. Hasta luego. Cuídense, hasta luego.